Autoridades detuvieron a 18 personas, entre ellas algunos menores de edad. La noche en Durango olía a pólvora y miedo. 2 horas y 17 minutos del 8 de agosto de 2025, barrio de La Virgen, donde las calles se retuercen como venas enfermas entre casas de bloc sin pintar. El silencio pesado de la madrugada se quebró con un estallido seco que no venía del cielo. No fue cohete de fiesta patronal ni escape de motocicleta, fue un disparo limpio y definitivo que rebotó entre las paredes húmedas haciendo eco hasta perderse en la nada. Las ventanas, que segundos antes dejaban escapar el resplandor azulado de televisores encendidos, comenzaron a cerrarse una por una como párpados que prefieren no ver. María González, 47 años, insomne crónica desde que su esposo murió en un asalto hace 3 años, fue la primera en reaccionar. Desde su cocina, en el segundo piso, vio todo, la silueta pequeña corriendo por el callejón, el destello metálico en su mano, la forma en que sostenía el arma, como si fuera demasiado pesada para sus brazos flacos. ¡Madre de Dios!, susurró mientras sus dedos temblaban sobre el teléfono. ¡Es un niño! ¡Era un niño! Acaba de disparar. La llamada al 911 duró 47 segundos. Su voz, grabada en el sistema, sería la chispa que encendería el Operativo Dragón. El disparo había salido de una pistola calibre 22, robada semanas antes de la guantera de una camioneta en el centro. El niño que la sostenía, Kevin, apenas 14 años, hijo de madre soltera que trabajaba doble turno en maquiladora, había recibido su primera misión, disparar al aire, en punto específico a hora exacta. Era una prueba. Si no temblaba, si no lloraba, si no corría a casa de mamá, entonces estaba listo para la siguiente fase. Lo que Kevin no sabía era que ese disparo sería rastreado por el sistema de detección acústica instalado apenas 2 meses antes. Tampoco sabía que sería el detonante de algo mucho mayor. En cuestión de minutos, las calles oscuras de Durango se iluminaron con el destello rojo y azul de las torretas. Primero llegaron las patrullas municipales, luego las estatales. Finalmente, el convoy táctico que parecía arrancado de un escenario de guerra, vehículos blindados Sandcat, equipos antimotines, francotiradores posicionándose en azoteas. El barrio, acostumbrado a la violencia en cuentagotas, se encontró de pronto en el epicentro de una operación masiva. En el centro de comando y control C4, las pantallas mostraban el despliegue en tiempo real, cámaras de vigilancia, posiciones GPS de unidades, comunicaciones encriptadas. Entre los nombres que aparecían en el registro de mandos notificados, uno destacaba con prioridad máxima: Omar García Harfuch, secretario de Seguridad y Protección Ciudadana. El reporte inicial era escueto pero alarmante. Menor armado, posible célula CJNG, sector noroeste Durango. Harfuch, desde su oficina en Ciudad de México, no perdió tiempo. Conocía los patrones, había estudiado los expedientes. Durango se estaba convirtiendo en semillero, en campo de entrenamiento. Quiero visuales en vivo, comunicación directa con mando estatal y federal en zona. Esto no es un incidente aislado, ordenó mientras se conectaba al sistema. En su pantalla, el mapa de Durango se llenaba de puntos rojos, ubicaciones de reportes previos, casas de seguridad sospechosas, rutas de tráfico conocidas. Todo apuntaba a algo que llevaban semanas temiendo. El CJNG estaba reclutando niños. Los primeros elementos en llegar a la zona del disparo encontraron el casquillo aún caliente en una esquina. No había víctimas, no había daños, solo ese pequeño cilindro de metal que contaba una historia aterradora. A 3 cuadras, una patrulla interceptó a Kevin. Todavía llevaba el arma en la pretina del pantalón, demasiado grande para su cuerpo delgado. Cuando lo rodearon, no opuso resistencia, solo repitió una frase que había memorizado: soy menor, no pueden tocarme. Soy menor, llamen a mi mamá. Pero Kevin no estaba solo. Mientras lo aseguraban, los radios comenzaron a crepitar con reportes simultáneos. Unidad 23, tenemos grupo de menores armados en Diana Laura. Central solicito apoyo en Constitución, al menos 6 individuos con armas blancas. Código 3, en Lucio Cabañas, menores en actitud sospechosa. Era como si el disparo de Kevin hubiera sido una señal, un silbato que solo ciertas frecuencias podían escuchar. Por todo el noroeste de Durango, células dormidas comenzaban a moverse. Lo que los agentes empezaron a encontrar no eran simples pandilleros callejeros jugando a ser malos. Eran niños, sí, pero niños con entrenamiento, con estructura, con propósito. Algunos tan jóvenes como 12 años portaban machetes recién afilados que brillaban bajo las luces de las patrullas. Sus rostros mostraban una dureza antinatural, miradas que habían visto y hecho cosas que ningún niño debería conocer. Y todos, absolutamente todos, llevaban algo en común: una moneda dorada colgando del cuello o guardada en el bolsillo, con las siglas CJNG grabadas en relieve y un número de serie único. El subcomandante Raúl Mendoza, veterano con 15 años en la Policía Estatal, fue el primero en reconocer el patrón. Esto es reclutamiento, dijo por Radio Seguro.
No es una pandilla, es una escuela. Había visto los reportes de inteligencia, conocía la metodología. El cártel Jalisco Nueva Generación no estaba improvisando, tenían un programa, un currículum. Lo llamaban Fuerzas Básicas. Entrenamiento inicial para futuros sicarios que comenzaba en la adolescencia temprana. Uno de los menores detenidos en esos primeros minutos, Ángel, de 13 años, llevaba algo más que un machete. En su mochila escolar, entre libretas con tareas de matemáticas a medio hacer, guardaba un cuaderno diferente. En la portada, con letra cuidadosa, había escrito Manual del Soldado. Adentro, páginas y páginas de instrucciones, cómo sostener un cuchillo, puntos vulnerables del cuerpo humano, códigos de comunicación, jerarquías del cártel, pero lo más escalofriante eran los dibujos en los márgenes, autorretratos, donde se dibujaba con uniforme militar, armas cada vez más grandes, estrellas que marcaban misiones cumplidas. Entre las cosas que confesó Ángel durante el traslado, una heló la sangre del oficial que lo escuchaba. Nos prometieron que a los 16 nos dan la verdadera, pero primero tenemos que aprender con esto, dijo señalando el machete. Empezamos con puercos muertos para practicar los cortes, luego ya veremos. Su voz no temblaba, no había miedo ni arrepentimiento, solo la certeza de quien recita una lección bien aprendida. La magnitud de lo que enfrentaban comenzaba a revelarse con cada menor detenido, con cada arma decomisada, con cada testimonio recogido. No era una redada contra delincuencia juvenil, era la intercepción de un sistema de producción de sicarios en su fase más temprana y maleable. El CJNG no estaba esperando a que estos niños crecieran para reclutarlos, los estaba criando, moldeando, convirtiendo en armas desde antes de que sus voces cambiaran. Harfuch, observando el desarrollo desde el C5 Nacional, tomó una decisión que marcaría el rumbo de toda la operación. Esto es prioridad nacional, declaró. Quiero todos los recursos disponibles. No vamos a ceder ni un metro más y definitivamente no vamos a ceder a nuestros niños. Su voz, transmitida a todos los mandos en campo, tenía el peso de quien entiende que está ante algo más que un operativo policial. Era una batalla por el futuro y la primera línea del frente estaba en las calles oscuras de Durango. El despliegue táctico del Operativo Dragón transformó el noroeste de Durango en un tablero de ajedrez viviente. Desde el C4 estatal, el mapa digital mostraba el movimiento de unidades como piezas estratégicamente posicionadas. Cada patrulla era un punto azul parpadeante. Cada objetivo confirmado se marcaba en rojo. Las zonas bajo control aparecían sombreadas en verde. Era las 2:45 cuando el sistema mostró la verdadera dimensión del reto: 17 puntos rojos activos en un radio de 8 kilómetros. El primer perímetro se estableció en Valle del Guadiana, fraccionamiento de clase media donde los reportes previos hablaban de reuniones extrañas de jóvenes en casas abandonadas. Las unidades entraron en formación táctica, vehículo líder con escudo antimotines, 2 unidades de apoyo en flancos, ambulancia a 100 metros. No era exceso de precaución. Inteligencia había confirmado que algunos menores podrían portar armas de fuego además de las blancas. El protocolo era claro pero complejo. Detener sin dañar, asegurar sin traumatizar más de lo necesario. Estos no eran sicarios curtidos, sino niños en proceso de transformación. El comandante Ricardo Flores lo explicó a sus elementos antes del despliegue. Recuerden que hace 6 meses estos chavos jugaban fútbol en la calle. ¿Alguien los jodió? Nosotros vamos a intentar salvarlos, pero si sacan un arma, se protegen primero y preguntan después. En la colonia Diana Laura, conocida por sus calles estrechas y casas apiñadas, el operativo tomó otro cariz. Aquí no había fraccionamientos ordenados, sino un laberinto urbano donde cada callejón podía ser una trampa. La unidad K9 iba al frente, los perros entrenados olfateando rastros de pólvora y drogas. Detrás, elementos del grupo especial táctico con equipo completo, chalecos nivel 4, cascos balísticos, visión nocturna. Parecía excesivo para detener niños, no lo era. La primera confirmación llegó de una casa en la calle Independencia. Vecinos reportaban entrenamientos nocturnos en el patio trasero. Al acercarse, los oficiales escucharon el inconfundible sonido del metal contra metal, alguien afilando hojas. Con movimientos coordinados rodearon la propiedad. ¡Policía estatal, salgan con las manos visibles! La respuesta fue el silencio, luego pasos apresurados, finalmente el sonido de vidrios rompiéndose. Por la ventana trasera intentaron escapar 4 figuras. El más alto no tendría más de 16 años. Los reflectores los cegaron instantáneamente. Los megáfonos repetían órdenes, los láser rojos de las miras danzaban sobre sus pechos. Se rindieron sin luchar, pero lo que portaban confirmó las sospechas. 3 machetes tipo militar, 2 cuchillos de combate y todos con las mismas monedas doradas del CJNG colgando como medallas de guerra prematura. Mientras procesaban esa escena, el radio cobró vida con urgencia. Todas las unidades, código 3, en sector rural, brecha El Fresno. Múltiples disparos reportados, posible enfrentamiento. El mapa digital se actualizó. Nuevo punto rojo, esta vez parpadeando con prioridad máxima.
Era una zona conocida por los lugareños como Tierra de Nadie, donde la ciudad se desvanece en terrenos baldíos y las luces públicas son solo un recuerdo. El convoy que respondió al llamado iba preparado para guerra. 3 unidades blindadas, francotiradores, equipo antimotines completo. El camino de terracería levantaba nubes de polvo que los faros convertían en cortinas fantasmales. A medida que se acercaban, el sonido de la radio policial se mezclaba con ladridos distantes y un rumor que crecía, voces jóvenes, muchas gritando al unísono, algo que sonaba a arenga militar. A 200 metros del punto marcado, el convoy se detuvo. Los drones despegaron primero sus cámaras térmicas escaneando el terreno. La imagen que transmitieron heló la sangre del centro de comando. Al menos 20 figuras alrededor de fogatas improvisadas, algunas practicando movimientos coordinados, otras en formación escuchando a alguien que gesticulaba como instructor. No era una reunión casual, era un campamento de entrenamiento. «Esperen confirmación visual de armamento», ordenó el mando. Los francotiradores tomaron posiciones elevadas, sus miras de visión nocturna barriendo el perímetro. Confirmó múltiples blancos con objetos metálicos, posibles armas blancas. Esperen, afirmativo, al menos 2 con lo que parecen armas de fuego largas. La decisión se tomó en segundos, intervención inmediata con máxima precaución. Pero los menores en el campamento no eran presa fácil, habían establecido vigías, tenían rutas de escape planificadas, conocían el terreno. Cuando las primeras unidades se acercaron, uno de los vigías, un niño que no tendría más de 12 años, hizo sonar un silbato. La reacción fue instantánea y coordinada. Las fogatas fueron pateadas para crear cortinas de humo y brasas. Grupos se dispersaron en direcciones opuestas. Algunos corrieron hacia posiciones preparadas. Lo que siguió fue una persecución en múltiples frentes, elementos corriendo por terreno irregular, tropezando con hoyos y basura, siguiendo sombras que conocían cada piedra y cada escondite. Los radios crepitaban con reportes constantes. 2 detenidos sector norte, grupo de 5 dirigiéndose al sur. Necesito apoyo, están reagrupándose en la loma. Fue entonces cuando ocurrió el primer enfrentamiento real. Un grupo de 6, acorralado contra una barda de concreto, decidió hacer frente. El más alto, quizás 15 años, levantó lo que definitivamente era un arma de fuego. Una escopeta recortada, oxidada pero funcional. No llegó a dispararla. Un elemento táctico lo derribó con una ráfaga de balas de goma antes de que pudiera apuntar. El arma cayó, el menor cayó. Sus compañeros levantaron las manos en rendición inmediata, pero fue un menor de los detenidos, Alejandro, quien proporcionó la información más valiosa. Entre lágrimas de dolor y miedo, habló de El Coyote, un hombre que venía cada semana a supervisar entrenamientos. Dice que somos especiales, Mose balbuceó mientras lo subían a la patrulla, que vamos a ser los mejores soldados del Jalisco, que si aguantamos hasta los 16 seremos jefes de plaza. Sus palabras abrían una ventana como a la metodología del reclutamiento, no era captación forzada, era seducción sistemática. Para las 4 de la mañana, el mapa del C4 mostraba un panorama clarificador y aterrador. En total, el operativo había cubierto 3 fraccionamientos residenciales, 5 colonias populares, 2 zonas rurales, 40 personas inspeccionadas, 30 vehículos revisados, 20 polarizados retirados que ocultaban más que identidades, pero las cifras frías no capturaban la realidad humana. 18 detenidos, 10 de ellos menores de edad, el más joven de apenas 12 años. En los vehículos revisados, encontraron más evidencia del sistema de reclutamiento, listas con nombres y edades de prospectos, direcciones de escuelas marcadas como zonas de captación, incluso un calendario con fechas de graduación donde los menores pasarían a entrenamiento avanzado, todo documentado con la meticulosidad de una operación empresarial porque eso era el ZNG en Durango, una empresa de fabricación de sicarios con materia prima de 12 a 16 años. Mientras los detenidos eran trasladados para proceso, una última pieza de información cambió la perspectiva de todo el operativo. En el celular de uno de los menores mayores encontraron un mensaje reciente. «Mueven todo para el martes. El Coyote dice que ya hay comprador del otro lado». El otro lado solo podía significar Estados Unidos. No estaban solo entrenando sicarios locales, estaban preparando exportación de niños soldados. Harfuch, al recibir esta actualización, supo que el operativo Dragón acababa de transformarse. Ya no era una redada estatal contra delincuencia juvenil. Era el primer round de una pelea contra una red internacional de tráfico y adoctrinamiento de menores. Celen todas las salidas de Durango, ordenó. Nadie sale del estado sin revisión completa y encuentren a ese coyote. Vivo preferentemente, pero encuéntrenlo. El sol comenzaba a asomar por el horizonte, tiñendo de rojo el cielo de Durango. En las calles, las patrullas seguían circulando, los retenes se multiplicaban, los radios no paraban. Pero en las sombras, celulares se encendían con un mismo mensaje propagándose como virus. Cayeron los del campamento, plan B activo. El Coyote dice que hay que mover la mercancía ya. La cacería real estaba por comenzar. El patrullaje
Cubrió fraccionamientos como Valle del Guadiana y Santa Clara, colonias donde la violencia ya había dejado cicatrices. Diana Laura, Constitución, Lucio Cabañas. Los oficiales inspeccionaron 40 personas, 30 vehículos, retiraron 20 polarizados que ocultaban más que rostros. Cada esquina podía ser punto de fuga en barrios donde el miedo se moldea como escultura invisible. La primera anomalía surgió en Colonia Juan Lira. 2 menores con sudaderas negras intentaron retroceder al ver patrulla. En mochila escolar, machete envuelto, en cinta negra, moneda dorada CJNG. El pequeño, 13 años, murmuró: "No es para ahora, es para cuando crezca". No era frase improvisada, sino discurso aprendido. A las 2:45, nueva alerta desde zona rural. Disparos múltiples cerca de Brecha, El Fresno. Unidades giraron hacia terrenos baldíos. A 200 metros encontraron 6 figuras encapuchadas alrededor de fogata. Uno saludó con la mano. Era trampa. De la oscuridad surgieron 3 más, con machetes y tubos. Un proyectil golpeó patrulla, confirmando presencia de armas de fuego. Entre los detenidos destacaban perfiles reveladores. Luis, 13 años, corte desaliñado, tenis con suela abierta, machete que doblaba su brazo. En casa quedaban cuadernos con tareas incompletas. Ernesto, 14, nudillos inflamados, hermano trabajando para grupo que paga más que empleo decente. Oscar, 12, flaco como rama, sudadera 3 tallas grande, mochila con carne de cerdo e instrucciones manuscritas, corte limpio siempre hacia abajo. El sistema CJNG se llama Fuerzas Básicas del Cártel, un reclutamiento de vulnerables, entrenamiento con armas blancas, misiones menores como cobros, ascenso a célula armada a los 16. Los entrenadores usan calles y bodegas, no aulas, prometen dinero fácil, mujeres, fama barrial. En registro posterior encontraron centro de adoctrinamiento, construcción improvisada con congelador industrial lleno de carne para práctica, paredes con frases "no se llora, no se duda, no se pregunta", tablero con monedas doradas numeradas indicando niveles de progreso. Desde Ciudad de México, Harfuch monitoreaba en tiempo real. Al confirmar enfrentamiento con menores armados, fue tajante. Esto no es vandalismo juvenil, es preparación criminal. Ordenó cerco total, ningún menor armado saldría de zona. El enfrentamiento duró 3 minutos, pero dejó imagen grabada. Niño con sudadera gris, lágrimas en ojos, pero mandíbula apretada como veterano. Al seguir huellas hacia la brecha, encontraron construcción clandestina, interior revelador, bloques de carne colgando para práctica, dibujos de armas, sistema de niveles con monedas. Lo más grave, estaba a 1 kilómetro de primaria y cancha de fútbol. Mensaje claro del CJNG: operamos junto a tu casa. En mapa recuperado apareció nombre crucial: Coyote, alias sin registro local pero conocido nacionalmente como Enlace de Reclutamiento Infantil, CJNG. Especialidad: crear puentes urbanos rurales, llevar menores a campamentos. Harfuch reaccionó inmediato. Si Coyote está aquí, tenemos horas, no días. La respuesta del cártel fue inmediata y descarada. Quema de llantas en carretera a Mezquital, bloqueos con camiones en salida a Guadalupe Victoria, disparos al aire en 3 colonias. No era ofensiva letal, sino distracción para saturar unidades y abrir corredores de escape. Harfuch ordenó triple cerco: Guardia Nacional en autopista Durango-Zacatecas, Ejército en carretera a Mazatlán, Policía Estatal cubriendo accesos rurales, activó drones térmicos, acceso a cámaras de peaje. Su mensaje a medios: el que intente mover un solo menor armado será detenido. En Retén Sur, autobús detenido reveló 4 adolescentes con identidades falsas, boletos pagados en efectivo, monedas doradas CJNG. Eran parte de Camada Durango, mencionada en audio interceptado. Si había primer grupo, el segundo estaba moviéndose. El hallazgo definitivo llegó en Retén, carretera a Nombre de Dios. Tráiler blanco, conductor sudoroso, decía transportar materiales de construcción. Al abrir no eran bultos, sino personas, 12 menores entre tarimas y costales, algunos con manos atadas, ojos vendados. El menor tenía 11 años, todos con marcas en muñecas y monedas CJNG como collares macabros. Agente veterano murmuró: esto es exportación de guerra. En celular del conductor, llamadas a Tío C, alias vinculado a operador de Coyote en Zacatecas. Ya no era solo captación, sino traslado masivo, organizado con destino probable fuera del país. La escena conmocionó hasta a veteranos menores. No eran criminales por elección, sino víctimas de maquinaria que robó su infancia. Una madre gritó al ver convoy: ustedes se los llevan, pero ellos regresan más rápido. Entre evidencias, lo más revelador fue estructura documentada, manuales de entrenamiento, rutas hacia otros estados, conexiones con la comunidad fronteriza en sur de Estados Unidos conocida por tráfico. El hallazgo convirtió operativo en asunto seguridad nacional e internacional. En teléfonos decomisados, audio con voz distorsionada,
Camada Durango casi lista. Faltan los de Sierra y Cerramos. Mensaje de 2 días antes confirmaba calendario, rutas, puntos de entrega. La red no improvisaba, tenía logística empresarial aplicada al horror. Analistas estiman red movía 50 a 100 menores mensuales entre estados. Destino final, trabajo forzado o sicariato en células estadounidenses. Valor por menor, 20,000 a 50,000 pesos según calidad y edad. COTNG opera reclutamiento como franquicia. Coyote y similares manejan sucursales estatales con cuotas de reclutamiento. Sistema incluye captación en zonas marginadas, entrenamiento escalonado, machetes, luego armas cortas. Traslado interestatal, inserción en células operativas, tecnología empleada, apps encriptadas para coordinación, rutas GPS alternativas, documentación falsa, calidad media. Pero verdadera ventaja era social, operaban donde Estado no llegaba, ofrecían lo que gobierno no daba. Dinero, pertenencia, futuro, aunque fuera criminal. Los campamentos funcionaban como internados del horror, horarios estrictos, castigos físicos, adoctrinamiento constante. Meta, borrar identidad infantil, crear soldados sin conciencia. A los 16, los sobrevivientes recibían primera arma real y primera misión letal. En colonias afectadas, reacciones divididas, familias agradecían rescate entre lágrimas, otras temían represalias, se negaban a colaborar. En Valle del Guadiana, cancha de fútbol vacía, partido sabatino cancelado por miedo. Una madre abrazaba a hijo prohibiéndole salir. Psicólogos desplegados recogieron testimonios devastadores. Niños preferían trabajar para señores porque pagan y no regañan. Adolescentes valoraban más moneda CJNG que credencial escolar. El lavado cerebral era profundo, sistemático, efectivo. Operativo rescató 16 menores, pero psicólogos estimaban cientos más en proceso similar. Cada niño salvado era victoria parcial en guerra, que se libra en mentes infantiles antes que en calles. Imágenes del tráiler con menores circularon nacionalmente. Hashtag niños del cártel trending en hora. Debate polarizado. Unos aplaudían efectividad operativa, otros cuestionaban años de omisión estatal. Legisladores exigían comparecencias. ONGs pedían acceso para documentar. Harfuch en conferencia. Confirmamos red de reclutamiento infantil CJNG. No permitiremos que roben futuro de nuestros niños. Gobierno anunció revisión de protocolos pero sin compromisos de presencia permanente en zonas detectadas. En Durango, desconfianza persistía. Vecinos aplaudían convoyes o cerraban cortinas según su experiencia. El miedo no se va con operativos, se queda en las calles donde el Estado llega y se va, pero el cártel permanece. Operativo Dragón frenó una exportación de guerra, pero no eliminó la amenaza. 18 detenidos, 16 menores rescatados, 3 campamentos clausurados, victoria táctica en guerra estratégica que continúa. Coyote seguía libre, probablemente reorganizando en otro estado. Harfuch cerró con reflexión dura. Cada niño salvado hoy es bala menos mañana. Pero si la sociedad no cuida sus calles, el crimen las reclamará. La responsabilidad era compartida. Policía puede rescatar, pero comunidad debe retener. En Durango, madres abrazaban hijos con miedo renovado. El operativo mostró hasta dónde llegaba el cártel para reclutar soldados. Pregunta flotaba como advertencia: si hoy fue Durango con sus fuerzas básicas del terror, ¿mañana será tu ciudad? La guerra por la infancia mexicana apenas comenzaba y el enemigo jugaba a largo plazo con reglas que el Estado apenas empezaba a entender.